Om Namaste. Esta es la segunda parte del vídeo del proyecto que es solicitar vuestra colaboración para difundir las sagradas enseñanzas del Bhagavad Gita, Sri Ramakrishna, Paramahansa y Swami Vivekananda. Bhagavad Gita, el camino de la sabiduría. ¿Por qué es uno de los ejes del proyecto? La filosofía Vedanta, cuya esencia está condensada en el Bhagavad Gita, es capaz de unificar nuestros valores tradicionales cristianos con los hinduistas. Los principios que se enseñan en el Bhagavad Gita son universales, más allá de cualquier creencia, excepto sí o no, hay cierto debate sobre si hay dogmas en el Bhagavad Gita, y que ha influido en personalidades como Einstein, Schopenhauer, T.S. Eliot, Henry David Thoreau, Tolstoy o Goethe. Os leo dos citas. La primera de Einstein decía: cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Y la otra del gran poeta alemán Goethe, que decía: el Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Es decir, las enseñanzas del Gita son universales y dos, atemporales. Valen igual para el guerrero Arjuna que para cualquiera de nosotros, y sus enseñanzas son perfectamente aplicables en el mundo actual. El Bhagavad Gita es seguramente el mejor libro de autoconocimiento y liberación, que en sánscrito sería el Moksha Shastra, que se haya escrito jamás. Nos propone el siguiente camino espiritual. Primero, purificar nuestra mente mediante el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada. Y hay un verso clave que nos lo define muy bien. Dice: solamente tienes derecho a realizar tus deberes prescritos, pero no a sus frutos. Segundo paso, entender que somos cuerpo, pero también alma, Atman. Y hay un verso precioso citado muchísimas veces en India: es tal y como el hombre desecha las desgastadas ropas y coge otras nuevas, así Atman desecha los desgastados cuerpos y parte hacia otros nuevos. Tercer paso, realizar, ver a Atman mediante la meditación, el Jnana Yoga. Os leo parte de un verso precioso que dice: donde el pensamiento, frenado por la práctica del yoga, cesa por completo, donde un hombre se siente contento dentro de sí mismo, es Atman contemplando a Atman. Y el cuarto paso que nos propone es unirnos con la realidad absoluta, sea como la llames, Dios, universo, Brahman, Alá o como quieras, a través del Bhakti Yoga, el camino devocional, o del Jnana Yoga, el camino del conocimiento. El todo es uno. Hay una frase de Sri Ramakrishna que lo define perfectamente: el conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Que, por cierto, hace tiempo lo utilizamos como moto, como lego, como lema de la ENI, la Escuela de Negocios que ya fundé hace 30 años. Este camino Gita es progresivo y no es necesario recorrer todas sus etapas. Es más, el Karma Yoga cumple con tu deber, trabaja, pero no te apegues a los resultados. Por sí solo ya es un camino de liberación y un camino que cualquier persona, sea hinduista, musulmán o cristiano, puede recorrer. Y puede ser una solución muy potente para la economía occidental. Recordemos que para Gandhi la enseñanza central del Bhagavad Gita era precisamente el desapego, el abandono por el fruto de la acción. La primera palabra del Bhagavad Gita es Dharma. Por ello, conocer nuestra misión en la vida, es decir, nuestro Dharma, es fundamental. Sin embargo, muchas personas creo que lo desconocen. El Bhagavad Gita es una constante reflexión sobre el Dharma que ayudará a cada uno a encontrar su Dharma en su vida. Os leo uno de los versos más trascendentales para mí del Gita. Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto, me encarno, vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. He traducido dos versiones del Bhagavad Gita. La primera que traduje fue el Bhagavad Gita de acuerdo con Gandhi, que ha sido publicada en este libro, que lo podéis comprar en Amazon.
y que tiene además los comentarios de Mahadev Desai, su secretario personal, y de Swami Sivananda. Está totalmente traducida al español. Es una excelente versión para introducirse en el Gita. Y la segunda que traduje, o que he traducido, es el Gita Marankandam de Swami Vidyaprakashananda, que lo recomendaron en India, que se caracteriza por tener extensos comentarios para cada uno de sus versos y que además está en hindi, inglés y español. Aquí podéis ver uno de los ejemplos, una versión muy extensa, basada sobre todo en el jnana, en el conocimiento, y como podéis ver, esta es la extensión solamente del capítulo 18. Además, hay comentarios de Swami Vivekananda o de otros swamis que nos ayudan a entender mejor los slokas, los versos del Gita. El segundo eje, el primero la Bhagavad Gita, el segundo son las enseñanzas de Ramakrishna y Vivekananda. ¿Por qué? Las sublimes enseñanzas del Bhagavad Gita son muy profundas y a veces complejas para la visión occidental. Por ello, estudiar las enseñanzas de quienes han aplicado realmente sus principios en sus propias vidas es fundamental, crucial. Y he seleccionado estas dos figuras para mí claves, que son Ramakrishna y Vivekananda. Sri Ramakrishna, os busco una foto, mi admirado Sri Ramakrishna, era un iletrado monje que veía a Dios. Era considerado por Romain Rolland, el premio Nobel de Literatura, o que escribió un maravilloso libro sobre él, o Gandhi o Aurobindo, como una encarnación de la sabiduría, incluso como el avatar de la nueva era. Hay gente que lo compara con Buda y Cristo. Sea como sea, Ramakrishna logró unir las diferentes sectas hinduistas, tanto los dualistas como los no dualistas, el Vaita y el Advaita. Y además, y esto es muy importante, vivió como un musulmán y un cristiano, estableciendo el principio de armonía entre las religiones. Tantos caminos, tantas religiones, tan necesario en un mundo globalizado y un pilar fundamental de la ética global. Recordar que parte de los fondos que pretendo captar y de vuestra colaboración para este proyecto van directamente a difundir este concepto de tantos caminos, tantas religiones en Hispanoamérica, pero también en África, un continente con el cual tengo un compromiso muy fuerte personal desde los últimos 20 años. Y os leo las palabras de Ramakrishna para que lo entendáis mejor. Decía, se me reveló el mismo Dios ya encarnado en Cristo y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu, el conservador, o Shiva, el consumador. Su discípulo, Swami Vivekananda, el gran Swami Vivekananda, para mí uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, fue de las pocas personas que logró entender parte de las enseñanzas de Ramakrishna. Vivekananda viajó por India para levantar a las masas de la India con un mensaje muy claro, que fuesen conscientes de esa parte inmortal, de ese Atman, y que se levantasen y luchasen. Fue además el primero en introducir el Bhagavad Gita, el Vedanta o el Vedanta en Occidente, a través de sus varios viajes por Estados Unidos y Europa. Además, supo explicar la compleja sabiduría del Gita en términos de filosofía occidental, y era un firme defensor del concepto de ciencia occidental más espiritualidad oriental. Si hoy en día India es la potencia espiritual del mundo, tal y como predijo Vivekananda ya en el siglo XIX, es sin lugar a dudas gracias a la sabiduría de Ramakrishna y al inagotable trabajo de Vivekananda dando a conocer estas enseñanzas tanto en India como en Occidente. Una de las frases que más me encanta de Vivekananda decía, solo el autoconocimiento puede realizar la paz y la libertad inherentes a la humanidad. Para dar a conocer sus sagradas enseñanzas se tradució al español prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. Aquí tenéis un ejemplo, en concreto esto es un ensayo que hizo sobre el Parabhakti, la devoción suprema, que es una maravilla para entender el camino devocional. Y también he traducido parte del Evangelio de Sri Ramakrishna. Tercer eje del proyecto, hay que tener muy en cuenta que es un proyecto que no es proselitista. Difundir estas enseñanzas hinduistas no tiene por qué ser proselitismo. Una de las características del hinduismo
y es quizás lo que me enamoró a mí del Gita, es la aceptación de diferentes caminos espirituales como válidos. Y os leo un verso del Gita. Quien quiera que venga a mí, a través de cualquier forma, cualquier camino, yo le correspondo. Todos los hombres siguen caminos que al final conducen a mí. Para casi todos los hinduistas, Jesús fue uno de los grandes profetas de la humanidad. Gandhi estaba enamorado del Sermón de la Montaña. Vivekananda solía llevar siempre dos libros, La Encarnación de Cristo y el Gita, que incluso lo tradujo al bengalí, La Encarnación de Cristo. Ramakrishna sentía la admiración profunda por Cristo, y os leo sus palabras. He aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo, quien sufrió un mar de angustias por amor a los hombres. Es Él, el maestro yogi, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. ¿Quién no puede estremecerse ante estas maravillosas palabras de Ramakrishna hablando de Jesús, uno de los mayores hombres santos de la historia de la humanidad? Y viceversa, muchos occidentales, como he comentado antes, han sentido admiración por el hinduismo. Yo mismo he entendido mejor el cristianismo a través del Bhagavad Gita y las enseñanzas de Ramakrishna, Vivekananda o Gandhi. La visión de este proyecto es la de principio de armonía entre religiones, tantos caminos, tantas religiones. Por lo tanto, el cristianismo es tan válido como el hinduismo. En Occidente, el cristianismo, o mejor dicho, las iglesias que lo representan, está, llamámoslo ya, quemado. Cada vez menos occidentales sienten como suyas las palabras de Cristo. Este vacío espiritual, y eso es grave, ha sido reemplazado por el ateísmo, el agnosticismo y otras nuevas filosofías. Esta falta de espiritualidad yo creo que ha estado relacionado con el surgimiento de movimientos totalitarios. Hay una frase profunda de Ramakrishna sobre el ateísmo que os voy a leer. Decía, puedes ver muchas estrellas en el cielo por la noche, pero no cuando el sol se levanta. ¿Podrías asegurar que no hay estrellas en el cielo durante el día? Hombre, no puedes decir que no hay Dios porque no puedas encontrarlo en los días de tu ignorancia. Y quizás, me gustaría, una visión del cristianismo desde la filosofía vedántica pueda lograr que muchos vuelvan a sentir como suya la profunda sabiduría del cristianismo. Y recordemos una reflexión de Vivekananda que para mí me encanta. La religión te va a hacer libre y fuerte, si no, deséchala. Os voy a explicar rápidamente algo sobre mí. Como os he comentado, he escrito el libro El Yoga de la Sabiduría, el Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi, traducido la obra de Vivekananda y del Gita, y soy el presidente y fundador tanto del Instituto Gita como de Any Global Business School. Mi misión en relación al Gita es facilitar el acceso al conocimiento del Gita, así como las enseñanzas de Ramakrishna y Vivekananda. Mis primeros contactos con el Bhagavad Gita fueron cuando yo era joven, muy joven, gracias a mi abuelo. De hecho, en el libro que he escrito, la primera dedicatoria es precisamente para él. Cuando yo tenía 5 o 6 años, me sentaba en su piano y me explicaba las historias de Sigfrido, de Tristán, los héroes wagnerianos, pero también de Arjuna. Y eso quedó ahí. Hace ya entre 15 años, más o menos, volví a empezar a estudiar el Bhagavad Gita, a retomarlo, además del Tao Te Ching, del Corán. Y de todo ellos me quedé enamorado del Bhagavad Gita. Estoy convencido, como os decía al principio, que sus enseñanzas son universales y atemporales, e incluso aplicables a cualquier tipo de organización. En 1995 fundé la ENI, Global Business School, desde entonces soy su presidente. Influido por las enseñanzas del Gita, me propuse como misión facilitar el acceso a la educación superior en África. Yo diría que tenemos alumnos en los 54 países africanos y hemos ayudado a muchos africanos ofreciendo precios asequibles a la formación. Y aparte con experiencias maravillosas. Por ejemplo, ahora me acuerdo en un doctorado sobre religiones y negocios que impartimos, pues logramos que una alumna musulmana hiciese la tesis de doctorado junto a un alumno cristiano. Fue una experiencia preciosa. Y aparte también descubrimos la importancia que tienen las religiones tradicionales africanas, mal llamadas animistas, en África. Y
Y también desarrollé un modelo de ética global basado en ahimsa, no violencia en los negocios y el principio de armonía de religiones entre Sri Ramakrishna. Estoy convencido que este principio es necesario en las zonas del mundo que hay conflicto interreligioso, y como máximo exponente hoy en día es la zona del Sahel africano, en donde el choque entre el Islam y el cristianismo es muy importante. Estoy convencido que la visión esta del Vedanta, explicada a través de Ramakrishna, es fundamental. Y de hecho, he descubierto varios autores y varias personalidades africanas que así piensan. Hay un autor de Mali, ahora no me sale el nombre, pero tenía un libro que se llama Amadou Ante Ba, y tenía un libro que se llamaba Jesús visto por un musulmán, que he tenido la suerte de leer algunos trozos, porque no he encontrado el libro original en francés, y decía prácticamente lo mismo que está diciendo Ramakrishna en una época muy similar. Y además, bueno, como he escrito varios libros de comercio exterior, uno de los cuales incluso fue traducido hasta en chino, os podéis imaginar qué grado de control tiene un autor sobre una traducción al chino. Y mi otra gran pasión, quería compartir con vosotros, es la música. Estoy enamorado desde que era pequeño del Tristán y Isolda de Wagner, y estoy intentando componer una composición que ya tengo bastantes trozos avanzados, inspirada en el Gita de Ramakrishna. Estudié Ingeniería de Máquinas Eléctricas y un máster en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales, y he sido profesor y codirector de varios másters en España, en África, América y Oriente Medio. Fui el director de una universidad que creé en Burkina Faso, en África, y que tuve que cerrar debido a las graves amenazas yihadistas. Hablo más o menos varios idiomas, creo que ninguno lo hablo bien, porque precisamente los que veis mis vídeos me decís que hablo demasiado rápido. Imaginaros en inglés o en francés. De hecho, el francés, que me encanta, es un idioma que me encanta, lo hablo no con un acento francés, sino absolutamente africano. Y soy practicante de yoga desde hace años, y aunque nunca he ejercido como tal, tengo el certificado de profesor de yoga. Bueno, muchísimas gracias, espero que colaboréis en este proyecto y consigamos difundir las enseñanzas del Gita, de Ramakrishna y de Vivekananda. Jai Sri Ramakrishna, Om Namaste.